Ya después los... Muy bien. Pues hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo juntos, un tiempo de entrenamiento, un tiempo que le hemos llamado entrenamiento para hombres y iglesias casa. Ese es el tema para este tiempo. Y la verdad es que es un tema que a mí me ha sorprendido porque cuando miras cómo la iglesia en el primer siglo creció, te das cuenta de que la iglesia, cada persona sentía el llamado de Dios para hacer crecer el reino. Y en este sentido, pues lo que nosotros hoy vamos a hablar nos va a ayudar a entender bíblicamente por qué es necesario que tú y que yo tomemos esta responsabilidad de poder crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios, pero también en algo que podríamos titularlo como nuestro liderazgo espiritual. Y esto es algo que todos los hombres en la iglesia necesitamos crecer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto, taller de liderazgo Iglesias Casa. Vamos a hablar de varias cosas. La primera, vamos a hablar acerca de la problemática actual, las necesidades que vemos que hay en la iglesia. La segunda cosa es que vamos a analizar un poquito la iglesia primitiva, cómo fue con Jesús, cómo fue con los apóstoles, en qué se enfocaron. Después vamos a hablar de cómo es que este plan de Iglesias Casa, qué necesidades cubre, y vamos a hablar de riesgos, qué riesgos hay de que de pronto las iglesias, nuestra iglesia se segmente, por decirlo así, ¿no? Y sea representada por Iglesias Casa, ¿no? En diferentes lugares, y cuáles son las medidas que nos ayudarán a nosotros a contener esos riesgos. Así que te invito a que podamos juntos orar, ponernos en las manos de nuestro Dios y poder comenzar este tiempo. Nuevamente, gracias a cada uno de los que se ha conectado, y vamos a tener este tiempo vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque Dios, el llamado que nos haces como hombres, como hijos tuyos, es un llamado, Dios, a vivir, Dios, cerca de ti. Y Dios, cerca de ti, Señor, poder construir nuestro carácter, poder ser personas que crecen a la medida, Dios, de la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Tú quieres que nuestro carácter se desarrolle, tú quieres que nuestra vida, Dios, pueda tomar el protagonismo y pueda, Dios, en tus manos ser utilizada. Así que, Dios, te pido que este tiempo, tu Santo Espíritu nos ayude, me ayude mucho, Dios, a hablar con mis hermanos y juntos, Padre, de verdad podamos entender, sentir en nuestro corazón este llamado que tú nos haces. Dios, quédate pues con nosotros y te oramos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues hablemos de este punto, ¿no? De la problemática actual en la iglesia. Una buena pregunta sería, eh, para ti, que tú la contestaras, ¿no? Quizás ahí en el chat. Cuando miras la iglesia y miras a los hombres y miras su liderazgo, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que ves? ¿Ves necesidades? ¿Ves cosas increíbles? A lo mejor tienes una visión muy diferente, ¿no? De liderazgo del hombre en la iglesia, en el hogar. Pero ¿qué problemática tú ves que existe en los hombres en la iglesia?
Eh, si quieres contestar aquí en el chat, adelante, ¿verdad? Puedo leer por acá lo que escribas, ¿verdad? Eh, falta de iniciativa, convicciones, falta de convicciones, liderazgo, convicciones profundas en los hombres, nos dice Javier. ¿Qué más? ¿Qué más tú puedes ver que tenemos como una necesidad? A lo mejor lo puedes mirar en tu propia vida, ¿no? Manuel, ¿quieres hablar? Déjame ver si puedes. Fabián García, orgullo. Alfredo Bonilla dice demasiada apatía. Lo que observo es que muchos hermanos han prosperado económicamente, pero tristemente mal espiritualmente, sin compromiso, sin preocuparse por los otros hermanos. No sé por qué aquí no me da, pero bueno, estas respuestas son respuestas que podríamos decir, sí, están enfocadas. Convicción, dice, falta de convicción para servir en la iglesia, un espíritu egoísta, ¿no? Pero una de las cosas que les comentaba, ¿verdad? El día lunes, es ¿no? Miembros que no se hacen responsables por su crecimiento personal. Nuestra iglesia tiene raíces en el discipulado, y desde que llegamos a la iglesia, nos han ayudado a crecer, nos han dado consejos, a veces sin pedirlos, alguien venía y te daba un consejo, pero en cierta forma, a veces esto ha creado una cultura en los hermanos, ¿verdad? Que no tienen ninguna responsabilidad de simplemente esperar a ser reactivos a una pregunta, a un seguimiento, a un consejo, a una dirección, pero ellos por ellos mismos no tienen esa iniciativa eh, en su crecimiento personal. No buscan qué pueden leer más, ¿no? De la Biblia, qué devocionales podrían profundizar, no se hacen responsables de sí mismos, ¿no? Piensan, bueno, solamente voy a vivir de lo que me den el miércoles como un mensaje y lo que me den el domingo. Y bueno, cada día necesitas comer espiritualmente. Entonces, tú tienes a alguien aquí, ¿no? Que tiene esa, eh, esa falta de nutrición espiritual y falta de alimento. La segunda cosa que vemos como un problema dentro de nuestra iglesia, la falta de deseo de ayudar y mejorar la congregación. Como decía por ahí un hermano, falta de iniciativa, no hay ese deseo de ayudar, de mejorar las cosas. Hay quienes tienen un talento, ¿no? Y que podrían ponerlo al servicio de la iglesia, pero se lo guardan, ¿no? O quizás están esperando que uno de pronto vaya y diga, oye, ¿puedes ayudarnos? Lo más triste es que cuando le dices a alguien, ¿puedes ayudarnos? A veces está esa actitud, ¿no? Voy a ver, cuándo, si tengo tiempo, pero la falta de deseo de ayudar y mejorar a la congregación es una constante. Otra cosa que dentro de muchas otras necesidades es la falta de interés en amor fraternal y amor por los perdidos. El amor por los hermanos. ¿Cuántas veces alguien te ha llamado a ti? ¿Cuántas veces alguien te ha buscado a ti? ¿Cuántas veces tú has buscado a alguien porque te importa, porque sientes una necesidad, ¿no? de su amistad? O igual, amor por los perdidos. Vivimos en una ciudad que tiene ahora más parece ser que somos más de 1.400.000 personas. Y no sé si ya me quedé corto, ¿no? Parece ser que más, pero no hemos hecho nada. O sea, somos cuántos discípulos en la iglesia,
¿Cuántos hombres somos y no sentimos el peso de la salvación de tantas personas? Porque hay una falta de interés, ¿no? En amor a los perdidos. Pocos haciendo mucho y la mayoría dependiendo de otros. Hay una ley, ¿no? Una ley, me la recordó hace un tiempo Antonio Alavés, ¿no? La ley de Pareto, que habla acerca de que en una organización el 20% de las personas, 20 de 100 personas, son las que llevan adelante la empresa. Las otras 80 están como medio haciendo algo. Y parece ser que en la iglesia se cumple esto. Pocas son las personas que quieren, ¿no? Y luego tenemos un problema. Estas que quieren se cansan, ¿no? Es natural que se cansen, es natural que al pasar el tiempo miren, como algunos los dicen, el orgullo, la apatía, la falta de iniciativa, ¿no? Y se cansen y digan, yo ya no quiero. Y es lo que ha estado pasando en la iglesia, ¿no? Líderes que ya no quieren dirigir, líderes que ya no quieren siquiera buscar a hermanos, llamarles, ¿no? Porque les han llamado y no contestan y se desaniman y ya no lo quieren hacer. Esto está pasando, pocos haciendo mucho y la mayoría dependiendo de otros. Esto sucede exactamente con la ofrenda en la iglesia, pocos ofrendando y muchos, ¿no? Esperando y recibiendo y a veces hasta exigiendo, ¿no? De la iglesia cuando ellos ni siquiera están comprometidos con la ofrenda. Te sorprendería, ¿no? Ver los estados de cuenta, las transferencias, son muy pocas las que se hacen en depósitos en ventanilla. Entonces ahí es fácil ver quiénes son los que ofrendan por transferencia. Y qué difícil es ver, hermanos, esto, ¿no? Que pocos son los que se han comprometido y la mayoría está dependiendo, ¿no? De que la iglesia subsista, no sé cómo creen que va a subsistir. Pero esa es la problemática actual. Por eso es que necesitamos hacer algo, ¿no? Por eso es que necesitamos echar un ojo a la iglesia primitiva y preguntarnos, ¿estos eran los problemas comunes en la iglesia primitiva? ¿Se caracterizaban las iglesias del Nuevo Testamento por estas necesidades? ¿O cómo eran? ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva? Vamos a mirar escrituras que nos van a enseñar qué es lo que la iglesia primitiva vivía, cómo este grupo, ¿no? Al lado de Jesús empezó a crecer y cuál era el enfoque en cada uno de ellos. Te pido que tengas tu Biblia ahí al lado y me eches la mano, bueno, estés ahí mirando, fíjate, vamos a ver unas escrituras. ¿Cuál fue la estrategia de Jesús? ¿Cuál fue la estrategia de Jesús, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de Jesús para evangelizar? Si hablamos de este plan, de este enfoque en pequeños grupos, en las casas, mira lo que podemos leer, ¿no? De esta escritura, Mateo capítulo 10 y verso 11. Mira lo que dice, a ver, regalen un segundo, Mateo 10, 11. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un lugar digno, dejen que su bendición siga ahí y si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Mira esta escritura, cómo Jesús, su estrategia era, vayan a las casas. Y si una casa los recibe y les permiten predicar y les permiten, quédense ahí y aún bendigan esta casa, ¿no?
Mira lo que dice la escritura acá en Lucas, que es Lucas capítulo 4, en el verso 38 al 40. Dice, después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó a Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuere la enfermedad, el toque de su mano lo sanaba a todos. Jesús muchas veces usó la casa de Simón Pedro para predicar, para enseñar. De hecho, sabían que él estaba ahí y la gente se agolpaba, ¿no? Y venía a escucharlo, venía a ser enseñada cada una de estas personas, pero la casa de Simón era una casa que él la prestaba para que se predicara el evangelio. Mira lo que dice en Marcos capítulo 3 en el verso 20. Marcos 3 en el verso 20. Dice esta escritura: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Jesús entrando a una casa y predicando. No entró a un aerópago, no estuvo en un auditorio que había en esas ciudades, ¿eh? No estaba Jesús en las plazas, estaba en las casas, y en las casas de una manera muy cercana traía a sus discípulos y les enseñaba a las personas lo que debían de entender del amor de Dios. En Lucas 10:38, mira lo que dice esta escritura, Lucas 10, en el verso 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Tú te sabes esa historia, ¿no? Las dos hermanas, ¿de quién eran hermanas? De Lázaro, aquel que Jesús resucitó. Pero aquí en esta precisa momento, Jesús está predicando y está en una charla evangelística, está predicando a esta familia, a sus amigos. Dice, Marta estaba distraída con los preparativos para la cena, entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Increíble que Jesús pudiera enfocar, ¿no?, a Marta en algo que era tan importante. Pero si te fijas, lee los evangelios y te vas a dar cuenta, una y otra vez Jesús en las casas y la gente llegaba y predicaba. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la casa y le hacen un hoyo en el techo y bajan a un paralítico? Todas esas escenas las tenemos ahí. Cuando Jesús va a la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, o de Zaqueo también. Y cada vez que él va, gente se acerca, gente conoce, pero Jesús estaba haciendo varias cosas, ¿no? Predicando, pero también sus discípulos estaban, mira, sabían cómo hacerlo, estaban siendo entrenados. La estrategia de los apóstoles en Hechos 2:46, mira lo que dice esta escritura, cómo la iglesia aprendió de Jesús y cómo lo puso en práctica, cómo lo vivieron ahora ellos. Ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 46, leemos lo siguiente. Dice la escritura, adoraban juntos en el templo cada día. Y después dice, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
Es increíble lo que las casas, la oportunidad que tenían de ser tan íntimos, tan cercanos, pero construir su fe y construir la vida de los demás y predicarle a los demás en las casas. Hechos 5:42, leemos lo siguiente, dice la escritura en este verso último, dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías, predicando la salvación, predicando a Jesús. Hermanos, esto es lo que en la iglesia en el primer siglo estaba repitiendo, ¿no? A raíz de lo que aprendieron de Jesús los apóstoles, reunirse en las casas. Hechos 8:3 dice la escritura, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Y mira, ¿a dónde estaba la iglesia reunida? Iba de casa en casa. Y sacaban arrastras tanto a hombres como a mujeres y los metían en la cárcel. Los tiempos de la iglesia en el primer siglo, la iglesia crecía y se reproducía de casa en casa. Y Pablo se dio cuenta de esto. Pablo no se dio cuenta de que no estaban reunidos en una plaza, no estaban reunidos en una sinagoga, sino de casa en casa. Y esto es lo que hizo, ir y buscar a cada uno de ellos para llevarlos ante los sacerdotes y, como dice la escritura, para que los juzgaran, ¿no? Por la fe que tenían los cristianos. Más adelante, en Hechos 10:24, la Biblia dice lo siguiente, llegaron a Cesarea el día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte en pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron en donde muchos otros estaban reunidos. Y Pedro les predica, ¿y qué termina sucediendo ahí? Bautizan, ¿no? A Cornelio y también su familia, todos ellos creen. ¿Cómo, qué estrategia, ¿no? De no ir, no se encontrar en la sinagoga. Ah, vamos a hablar de Dios en la sinagoga. O vamos a hablar de Dios en el templo. No, nos vamos a ver en tu casa y en la intimidad vas a escuchar de Dios de una manera profunda. Cuando la Biblia, hermanos, nos enseña esto, podemos darnos cuenta de que Dios tiene un plan increíble para usar nuestras vidas, ¿no? Utilizando nuestras casas. Imagina tu casa siendo protagonista, ¿no? De este plan maravilloso de Dios para salvar. En, en la siguiente, que es Hechos 12, en el verso 5, dice esta escritura, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. En el verso 12, dice, en el verso 12 de este capítulo, más adelantito, dice lo siguiente. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Dónde estaban orando? En la casa de María, la madre de Juan Marcos. Tiempos de oración en las casas, tiempos de súplica en las casas, debió haber sido algo muy especial, ¿no? Ver tantos hermanos en el hogar de cada uno de estos discípulos para orarle a Dios, para pedirle a Dios que escuchara y que defendiera la causa de los apóstoles. Y a causa de estas oraciones, los apóstoles fueron libres de la cárcel, no una, dos veces, no sé cuántas veces más que Dios les hizo, les trajo, ¿no? Afuera. Después, en Hechos 16:40, dice, una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más después que se fueron de la ciudad. Otra vez miramos, ¿no? Cómo Dios utilizaba personas. Lidia era una mujer con mucho dinero
era una mujer exitosa en los negocios. Cuando tú miras de dónde salió Lidia, te das cuenta, wow. Y en una casa con tantos recursos materiales, esta mujer abrió su casa para que la iglesia pudiera reunirse ahí. En Hechos 17, en este capítulo, versos 5 al 7, ¿por qué estamos leyendo tanto estas escrituras, hermanos? Bueno, porque lo que Dios espera de nosotros es que nosotros abramos nuestro corazón a entender que la iglesia en el primer siglo así se reunía. Nosotros hemos cambiado el modelo quizás por esta manera en que la iglesia ha estado evolucionando. Pero si nos volvemos a los orígenes, vamos a entender que en las casas cada persona tomaba el liderazgo de su casa, ¿verdad? Hacía su casa una iglesia y traía personas que a veces escuchaban mensajes muy especiales, pues sí, a veces de misioneros como Pablo, ¿no? Como Pedro, como cualquiera de los demás apóstoles, Apolos, ¿no? Eh, Marcos, no sé cuántos de ellos fueron a predicar a las casas y cuántos hermanos, ahorita vamos a darnos cuenta de cuántos de manera particular se levantaron y algunos ejemplos acá increíbles, ¿no? En el verso 17:5 dice la escritura, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Sabían que ahí se reunían los cristianos y fueron a buscar a la casa de Jasón, ¿no? No los encontraron. En Hechos 19, en el verso que dice 9 al 10, leemos lo siguiente. Pero algunos se pusieron tecos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Un lugar, una casa, ¿no? Dice aquí la sala de conferencias de Tirano. Un gran personaje, tenía una gran casa, tenía una gran propiedad y la abrió. ¿Qué corazón, no crees? ¿Qué corazón para decir, ok, aquí vengan, vamos a invitar personas y vamos a predicar el evangelio? Esto, como con este tipo de corazones, con este tipo de personas, la iglesia creció de una manera explosiva en el primer siglo. La enseñanza era pública en las casas. Cuando miramos aquí esta escritura de Hechos capítulo 20, en el verso 20, mira lo que leemos acá. Dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Pablo haciendo memoria a los ancianos de Éfeso que él les enseñaba, ¿no? Todo, ya fuera en público, pero también en sus casas. Hay un caso bien particular que Pablo conoce a una pareja y esta pareja se vuelve una pareja muy conocida en las iglesias, pero no solo porque eran compañeros de Pablo o en algún momento de misioneros, o visitando iglesias, sino porque su casa de ellos se utilizaba para reuniones de la iglesia. Este es el caso de Aquila y Priscila, ¿no? Hechos 18, en el verso 2 dice lo siguiente. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien recién estaba llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo los conoce ahí. En 1 Corintios, capítulo 16, en el verso 19, leemos lo siguiente.
Manda saludos, Pablo, y dice, las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, al igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Qué increíble, ¿no? Aquila y Priscila. Qué increíble es que tú tengas a tu pareja, a tu esposa, con ese mismo deseo, ¿no? De recibir y de tener personas en tu hogar que puedan escuchar el mensaje, ya sea de ti o de otras personas. Pero si te fijas en el primer siglo, esta era la convicción. Las casas significaban algo súper importante en el avance de la iglesia. Nunca vas a decir, nunca vas a leer en el templo que se hallaba en tal lugar. Quizás en algunas sinagogas, pero recuerda, las sinagogas eran para los judíos y de pronto ahí dialogaban, de pronto ahí predicaban los apóstoles, pero no eran un lugar de reunión para los cristianos, es más, los echaban de ahí. ¿Cuáles eran los lugares? De pronto lugares públicos, pero mucho más, como dice esta escritura, ¿no? En las casas. Romanos 16, en el verso 4 al 5, también leemos acerca de Priscila y Aquila. Dice, Aquila, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Estoy leyendo el verso 3. En el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez se arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido igual que a todos los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar, el hogar de ellos. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? No hallaron otra forma de entender la iglesia que en las casas. Pequeños grupos quizás los que cupieran en ese lugar, pero esta era la manera, ¿no? De que la iglesia se presentaba a los gentiles, a las personas que no conocían, pero también la manera de hacer familia, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades que se cubren en las iglesias casa? La primera es que hacen familia. Dice la escritura en Hechos 2:42 al 46. Tú puedes leer todo el pasaje en casa. Lo puedes anotar, por favor. Y dice, todos los creyentes compartían sus bienes entre sí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sigue leyendo la escritura, ¿no? Se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Y después dice la Biblia, y el Espíritu de Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Había una familia, había una cercanía y todos podían compartir. Cuando eres familia, cuando eres cercano, muchas cosas que a veces uno carece, la gente que se da cuenta viene, ¿no? Y te ayuda o tú ayudas y miras por esa cercanía te das cuenta, él necesita ayuda, o sea, no solamente es échale ganas, sino, oye, ten, esto es lo que pasaba en la iglesia en el primer siglo, la familia, la cercanía que se podía sentir, la unidad en todos los creyentes. En Hechos 2:42 ahí mismo dice que todos los creyentes estaban muy unidos entre sí. La unidad. ¿Qué, qué otra cosa podría pasar en un lugar donde de verdad estás cerca de los demás? Te vuelves una persona unida. Los grupos y la iglesia va a crecer cuando los grupos pequeños estén unidos. Y a veces, ¿no? En este tiempo de pandemia nos hemos podido reunir de manera virtual en grupos pequeños. Y cuando estos grupos están unidos, déjame decirte, la iglesia en esos grupos es bendecida, ¿no? Porque crecen, porque están unidos y porque tienden a ser más saludables. También lo que la Biblia enseña es que la adoración es algo que se logra, ¿no? En estos grupos. Porque, ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios? Mira, hay dos maneras de que la Biblia habla que nosotros adoramos a Dios. Una, cuando miramos a Dios en nuestra vida actuar y nos damos cuenta de todas las cosas que Él ha hecho, pero también otra, cuando miramos a Dios actuar en la vida de los demás. Cuando tú caminas solo, a lo mejor te vuelves ciego a las bendiciones de Dios, pero cuando estás mirando la vida de los demás,
siendo bendecida por Dios, entonces te das la oportunidad de alabar a Dios. Y esto es algo que sucede en las iglesias casa. Otra cosa que sucede en las iglesias casa es que se desarrolla el liderazgo. Eh, como ya no dependemos de un liderazgo central, de que alguien, solo una persona predique, ahora hay varios, ¿no? Y en cada casa se levanta uno con ese deseo de crecer, de predicar, de enseñar. El desarrollo de liderazgo, mira, en Filipenses 1 al 2 dice Pablo, saludan, saludan a Filemón, querido compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón no era uno de los apóstoles y terminó siendo, ¿no?, un evangelista en cuyo hogar se reunía la iglesia. Y esto lo preparó y esto lo llevó a ser un hombre útil en las manos de Dios. Esto es algo que debemos anhelar todos en la iglesia, que se desarrolle nuestro liderazgo, nuestra capacidad para presentar el mensaje de Dios, para enseñarlo. También otra cosa que sucede en las iglesias casa es que el evangelismo es algo que se da por naturaleza, ¿no? Traemos gente a casa y la invitamos, le compartimos. Y una de las cosas que asombró a muchas personas fue la manera que se relacionaban los cristianos. Yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Yo llegué a los 23 años a la iglesia y la relación que yo miré en los universitarios que yo conocí, esas reuniones de muchos universitarios y pocos adultos. Yo llegué cuando la iglesia tenía ya 3 misiones, Puebla, Guadalajara y Monterrey, y los que se habían quedado eran como unos 170 en la iglesia, pero de esos 170, déjame decirte, como 120 o 130 eran jóvenes, como yo, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Y increíble la manera en que se relacionaban. Pero esto nos da una gran oportunidad, hermanos. Hechos 19:9 dice que llevó a los creyentes a la escuela de un tal tirano y como te lo leíamos, ¿no? Ahí hablaba todos los días y todos oyeron el mensaje del Señor. El evangelismo es algo que nos permite, eh, que es más bien, es algo que se da en las iglesias casa. Es un llamado, ¿no? A que hacemos, a que cada hogar se convierta en un centro de evangelismo para, para nuestra ciudad. ¿Qué riesgos hay? Bueno, riesgos que enfrentaron con este modelo. El caso de Corinto, ¿no? En Primera de Corintios 1, 10 al 13. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto? De pronto, empezaron a ver a las personas y pensar que podían seguir solo a las personas y no entender que eran un cuerpo, que no tenían una iglesia. Vamos a leerlo para que entiendas el peligro que se podría correr, ¿no? Cuando las iglesias casas, cuando los hermanos se reúnen en las iglesias casa. Fíjate, Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Si sigues leyendo, hay un problema de división en la iglesia. Algunos dicen yo sigo a Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, otros dicen yo sigo a Pedro, y otros dicen yo solo sigo a Cristo, ¿no? Y había división y había una manera de ser, de seguir a los hombres, pero algo que pasa es que cuando las iglesias empezaron a crecer en todo ese territorio, ¿verdad? De alrededor del Mediterráneo, toda esa tierra que fue conquistada por el Evangelio, las iglesias, muchas iglesias empezaron a estar aisladas y cuando se aíslan, ¿verdad? Personas quieren tomar protagonismo. Otro peligro que
que existió en aquel tiempo, ¿verdad? Es que esta diversidad de iglesias casa en la misma ciudad los hacía como, bueno, yo estoy aquí, ya no me tengo que acercar allá. O se desconocían de plano, ¿no? No perteneces a mi familia, ¿no? No perteneces a mi iglesia casa. Y también, si este liderazgo no era entrenado, iba a ser un liderazgo débil. Por esa razón, ¿verdad? Podemos nosotros, cuando miramos los peligros, quizás tú puedes ver otro peligro que puede existir cuando uno se está reuniendo, ¿no? Aparte, pero el plan entonces y las medidas de contención que nosotros podríamos tener, ¿verdad? Es pues entrenando a hermanos, enseñándoles el camino, ¿no? Diciéndoles los límites. Y esto es algo que queremos hacer en el taller, ¿no? Queremos entrenarte a que tú entiendas las bases de nuestra fe, las bases doctrinales, para nunca cruzar esos límites y buscar y entendiendo los peligros, que tú entiendas los peligros de tener una reunión en tu casa, de pronto te sientas empoderado y digas, pues esta es mi iglesia, ¿no? Y ya de aquí nadie me saca. La idea no, la idea es crecer, pero la idea es estar unidos. Entonces, en este entrenamiento a hombres de confianza, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 que en esta verdad que él ha sido entrenado, escoja a hombres dignos de confianza que enseñen a otros. Cuando Pablo se reúne con los ancianos en Éfeso, en este capítulo 20, él les dice, yo no he dejado de predicarles nada. Dice, estoy tranquilo, en mi conciencia quedo tranquilo, porque hasta con lágrimas les he hablado el mensaje y lo que deben de hacer. Así que la enseñanza, ¿verdad? Va a ser algo primordial para cada uno de nosotros como líderes en nuestro hogar. Enseñanza que nos lleve a no perdernos, ¿no? Enseñanza que nos ayude a estar bien enfocados en lo que nosotros creemos. Quiero compartir muy rápido contigo esta diapositiva. Es una encuesta que hizo un grupo llamado Barna, eh, sobre la satisfacción de las iglesias en el 2007. ¿Qué aspectos se evaluaron en las iglesias casa y en el modelo convencional? Bueno, el liderazgo. En el modelo iglesias casa, las personas se expresaron de liderazgo de mejor manera que en el modelo convencional. Menos del 50% de una iglesia, ¿no? Se sentían satisfechos de liderazgo en el modelo convencional. Y así me ha de ir, ¿no? En este modelo, a lo mejor y peor. Pero bueno, el otro aspecto evaluado, dice aquí, el nivel de compromiso. El nivel de compromiso que hay en las iglesias casa. Cada persona que se reúne en esas iglesias casa dice que el 66% se hallaba haciendo bien positivo. O sea, estamos hablando, ¿no? De un gran porcentaje. En el modelo convencional, en el nivel de compromiso, las personas que se reúnen de manera presencial en una iglesia, en una congregación, el 40% de ellos se siente satisfechos. El nivel de confraternidad y conexión personal en las iglesias casa también es mayor, el 60%, y en el modelo convencional el 41%. La profundidad espiritual en las iglesias casas se sienten más satisfechos que en el modelo convencional. Si nosotros apostamos porque nuestras casas sean lugares de reunión de la iglesia, lo que vamos a lograr es que los miembros de nuestra iglesia se sientan más satisfechos en estas áreas de la vida cristiana. Así que sí es importante, hermanos, que cada uno de nosotros pueda, ¿verdad? Entender el llamado que Dios nos hace a que tengamos en nuestro corazón presente este objetivo, hacer la realidad, hacer realidad esto, ¿verdad? De que la iglesia somos todos. La iglesia no es solo alguien que la dirija, es solo alguien que predica, solo los líderes, no, la iglesia eres tú. Por esa razón estamos haciendo este taller para que tú te sientas y asumas la responsabilidad
personal de llevar adelante la iglesia, de llevar adelante el evangelismo en nuestra ciudad. No hemos llegado a ningún lugar todavía, ¿no? Tenemos una pareja, ahí está Manuel, en San Miguel de Allende, pero déjame decirte, ya tenemos un plan. Ya tenemos un plan para que allá exista una charla y empecemos también una iglesia. Y no es un plan tan largo, ¿eh? Estamos pensando ya. ¿Por qué pensamos así? Porque así es la iglesia tiene que crecer en los hogares. Así que vamos a tener un taller que nos va a ayudar a entrenarte a ti sobre cómo cubrir estas 5 necesidades en una iglesia casa. Que tu casa sea una iglesia y que tú seas un líder va a ser algo increíble. Esto nos va a ayudar, hermanos, a que existan mucho más líderes en la iglesia, pero también nos va a ayudar, ¿verdad? Para que la iglesia cumpla el sueño de nuestro Señor Jesús. Así que, mis hermanos, con esto termino, ¿verdad? Y voy a dar pie a